Perfecto, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de reclutamiento y selección de personal. Vamos a iniciar, por favor, con lo que es su asistencia y me van contestando la lista, ¿ok? Acevedo, Presente, buenas noches. Agila, Angie Beatriz, Silvana Estefanía, Presente, buenas noches. Gloria, Anaí, Anaí Espinosa, Angie, Noemí, Presente, ingeniero, buenas noches. José David, José David, Jefferson Adrián, Presente, ingeniero, buenas noches. Gustavo Santiago, Presente, Alicen, buenas noches. Grace, Presente, Licen. Valeria, Presente, Licen, buenas noches. Ana Gabriela, Moncayo Ana Gabriela, Jofre Manuel, Presente, Lisa, buenas noches. Pineda, Buenas noches, presente. Quevedo, Quevedo Betsy, Presente, ingeniero, buenas noches. Ishpe Gabriela, Buenas noches. Reyes Peñafiel, Buenas noches, presente. Rojas Ramírez, Buenas noches, presente. Sánchez Carolina, Buenas noches, presente. Vaca Santiago, Vaca Santiago, Valareso Ramírez, Buenas noches, presente. Valladares Karina, Buenas noches, presente. Shuma Mayra. Buenas noches, Licen, presente. Perfecto, voy a repetir nuevamente. Agila Anchi, Espinosa Naí, Granda Carrión, Buenas noches, Moncayo, ingeniero, presente. Granda Carrión, Moncaño Ana, Presente, buenas noches. Presente, ingeniero, buenas noches. ok, perfecto. Por favor, las indicaciones para el día de hoy, recuerden que hoy día tenemos la evaluación a las 8 de la noche. Tengo personas que no van a poder dar la evaluación, pero pueden asistir a lo que es esta hora de clase, ¿ya? Entonces vamos a iniciar y vamos al final. Dejo algunas interrogantes que ustedes tengan por cuestiones de tiempo. Licen, Y a mí no me vamos- tomó lista. Cañar, sí le tomé lista, Cañar. Ah, ya, Licen, gracias. Ya, perfecto, chicos. Como les decía, yo les subí una guía de estudio que abarca varios temas y entre estos temas tenemos los tipos de reclutamiento, de selección de personal. ¿Ya? En este caso, por favor, tenemos 3 tipos de reclutamiento. Recuerden, dentro de las organizaciones tenemos tipo de reclutamiento interno, tenemos un reclutamiento externo y un reclutamiento mixto. Sí, tenemos 3 tipos de reclutamiento. Es decir, una vez que nosotros ya hemos determinado realizar lo que es la incorporación de un nuevo personal dentro de las organizaciones, tenemos que definir qué, los tipos de reclutamiento, es decir, qué tipo de reclutamiento yo puedo ir aplicando dentro de la organización, ¿sí? Antes de continuar, por favor, no se olvidarán de revisar las instrucciones para la evaluación que ya está en el entorno virtual a las 8 de la noche, sí, a la par. Irán revisando, por favor, todo ese tipo de información relacionada para la evaluación, ¿ya? Entonces, como les decía, chicos, sí, no se olviden, el momento de ustedes realizar ya un proceso de reclutamiento, nos vamos a basar en 3 tipos. El que yo considere más adecuado, reclutamiento interno, externo o un reclutamiento mixto, ¿sí? Y vamos a abordar a qué se refiere cada uno de ellos. Cuando yo menciono acerca del reclutamiento interno, ¿qué significa? Que son los candidatos reales o potenciales en plantilla los que ocupan los nuevos puestos a través de promociones o transferencias.
Es decir, que cuando hablo de un reclutamiento interno significa que la empresa está dando la oportunidad para poder aprovechar el recurso que está dentro de la organización, de los mismos empleados, de los mismos colaboradores que están dentro de la empresa, ¿sí? Cuando yo hablo entonces de este tipo de reclutamiento, básicamente es porque yo estoy considerando las personas que están dentro de plantilla. ¿Qué significa plantilla? Los que están, ¿qué? Enrolados dentro de la empresa, ¿sí? Y aquí nos menciona que tenemos dos tipos, lo de promociones y transferencias, que básicamente son estos. Cuando yo ya me decido que voy a hacer un tipo de reclutamiento interno, hay dos. Reclutamiento vertical significa cuando yo estoy dando una promoción o una mayor responsabilidad. ¿Ustedes han escuchado este término de los ascensos? ¿Sí? Ya, los ascensos son considerados como reclutamiento interno de forma vertical. ¿Por qué vertical? Estamos subiendo, ¿no es cierto?, de determinado puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo básicamente va a tener mayor responsabilidad, ¿no es cierto?, porque no van a hacer las mismas funciones. Asimismo, como me puedan subir lo que es la parte salarial, también voy a asumir bastantes responsabilidades dentro de esa organización. Por eso se conoce de forma vertical, ¿no es cierto? Que son promociones o ascensos que vamos a tener dentro de la organización. Ahora, cuando yo menciono reclutamiento interno horizontal, ¿sí? ¿Qué es horizontal? Que estamos en el mismo nivel, ¿sí? Cuando simplemente hago una transferencia a un puesto similar. ¿Ustedes han escuchado esto de las cooperativas de ahorro y crédito o bancos que tienen sucursales o empresas que son sucursales? Que básicamente solo te cambian a otro sector, pero tienen las mismas responsabilidades y el mismo salario. Entonces, por eso se conoce como una transferencia, ¿sí? Porque vas a tener un puesto de igual magnitud o igual responsabilidad, ¿sí? Si yo hago una retroalimentación, cuando yo les hablo de reclutamiento interno, entonces es cuando la empresa da oportunidad a los colaboradores que pertenecen a la empresa. Y hay dos tipos. De forma vertical, cuando yo hablo de ascensos, porque tienen mayor responsabilidad, o de modo de transferencia, que es de forma horizontal, porque básicamente son puestos similares, ¿ya? En este caso también tenemos que determinar cuáles son las ventajas del reclutamiento interno. Tenemos tres ventajas. Básicamente son: una ventaja es que el candidato ya posee el conocimiento sobre la organización. Es decir, yo no tengo por qué estarlo preparando adicionalmente porque ya conoce acerca de la empresa, ¿no es cierto? Ya conoce qué hace la empresa, cuáles son sus valores, su cultura organizacional, cuáles son las políticas. Entonces ya no tengo que capacitarlo a ese personal. Ahora, otra ventaja, que los empleados se sienten más seguros y comprometidos con los intereses a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo te doy la oportunidad a ti como empleado que tengas crecimiento en la organización, ¿qué vas a tener? Mayor compromiso con la empresa, porque te están valorando dentro de la organización. Y eso también se traduce a la motivación que nosotros podemos tener, ¿sí? Recuerden, dentro de las ventajas del reclutamiento interno es que yo al candidato ya no debo capacitarlo porque ya tiene información acerca de la empresa, ¿sí? Los empleados se sienten más comprometidos y van a estar más motivados porque los estamos valorando, es decir, los estamos considerando para que ellos puedan seguir dentro de la organización. Entonces son una de las ventajas que nosotros podemos mencionar como reclutamiento interno. Ahora, así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Una desventaja del reclutamiento interno es que existe la dificultad de no encontrar en la organización al personal requerido. Es decir, yo puedo tener en plantilla unos 10 profesionales, pero si yo busco, ejemplo, un cargo que esté relacionado con lo que es la parte de un ingeniero civil, pongo el ejemplo de un ingeniero civil, y si no hay ese ingeniero civil en la empresa, pues no puedo
contratar a cualquier persona dentro de la empresa, ¿no es cierto? Porque no tiene los requerimientos o no tiene esa capacidad o esa formación para decirle, sí, te doy la oportunidad para que puedas tener un ascenso dentro de la organización o cubrir una vacante de mayor jerarquía, ¿sí? Entonces, eso es una gran dificultad, no poder encontrar, ¿qué, chicos? A ese personal con el perfil adecuado dentro de la organización. Otra desventaja, puede generar luchas internas, conflictos y falta de cooperación entre las personas. Porque se puede mencionar, miren chicos, hay una vacante, esta es la oportunidad. Y van a querer acceder muchos de los colaboradores. Y esa alternativa de acceder, ¿qué comienza? Con los conflictos, con los problemas, con los chismes, ¿no es cierto? De que no, mira, tú estás haciendo mal o le van con cuentos al jefe superior inmediato. Entonces pueden existir problemas dentro de la organización, convertirse en un mal clima laboral porque quieren acceder sí o sí a esa vacante, ¿ya? Y otra desventaja es que vamos a evitar que las personas con otros puntos de vista se puedan ir incorporando a la organización. Es decir, si solo yo me mantengo con el personal que está dentro de la organización, ¿cómo yo puedo ir creciendo como empresa? ¿Cómo puedo crecer si no permito que personas que están en el mundo laboral externamente en otras organizaciones puedan venir a apoyarme a mí? ¿No es cierto? Y existe esa dificultad o ese problema como tal, ¿sí? Entonces recuerden, ¿cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? Que no preparamos ya al candidato porque ya conoce, va a tener que, se va a estar más comprometido y va a tener más motivación porque lo estamos considerando, lo estamos valorando para que pueda tener crecimiento en la organización. Desventajas, que tal vez no podemos encontrar a quién, al perfil requerido dentro de la empresa. Puede generarse conflictos entre compañeros para poder acceder dentro de esa vacante. Y otra desventaja, en cambio, evitamos que el personal externo tenga que venir acá a la organización para que pueda aportar dentro de este proceso, ¿sí? Al final ustedes me van a decir con qué tipo de reclutamiento se quedan y por qué razón, ¿sí? Así que pondrán mucha atención, ¿ya? Luego de eso tenemos, en cambio, el reclutamiento externo, que es diferente al interno. Cuando nosotros hablamos del externo, hace referencia a que vamos a buscar una captación, es decir, a esa persona fuera de la empresa, ¿sí? Fuera de la empresa para cubrir esa vacante. Repito, cuando yo hablo de reclutamiento externo, como dice la misma palabra, estoy buscando candidatos fuera de la empresa, ¿sí? Ahora, en este caso, ¿cuáles serían las ventajas de un reclutamiento externo? Primera ventaja, perdón. Vamos a traer a gente con ideas nuevas y puntos de vista distintos, es decir, vamos a poder refrescar dentro de la organización y van a poder venir personal, ¿sí? Que tenga unas nuevas ideas, que tenga una experiencia adicional en otras organizaciones y pueda aportar a mi empresa. Segunda ventaja, vamos a formar nuevas, es decir, formas nuevas de abordar los problemas internos de la organización, es decir, vamos a tratar de mejorar o minimizar esos problemas que puedan existir, porque recuerden, en las empresas existen problemas, todos los días existen problemas, y queremos que esas personas que vengan a trabajar sean parte de la solución y no de los problemas, ¿sí? Muchas de las personas a veces que estamos dentro de la empresa generamos esos conflictos y no queremos ser parte de la solución, porque ya como estamos acá en la empresa, según nosotros estamos ya con esos hábitos, en fin, entonces cuando viene personal nuevo, ese personal nuevo por quedarse en la empresa, ¿qué hace? Son parte de la solución muchas de las veces, o sea, vienen con esa proactividad, ¿no es cierto? Con ese ánimo de seguir o aportar dentro de la organización. Otra ventaja, podemos aprovechar la formación realizada en otras empresas, lo que yo les decía, miren, podemos aprovechar que esas personas que vengan
fuera de la empresa tengan esa experiencia y en otras organizaciones y de esa manera nos puedan aportar o ayudar. Ahora también tenemos esas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? La duración suele ser más alta. ¿Por qué hablamos de la duración? Porque tenemos que hacer un proceso de reclutamiento, selección, ¿no es cierto? Contratación, inducción, retención. Es decir, en cambio con el otro tipo de reclutamiento era más fácil porque ya la persona ya estaba capacitada. En cambio acá nos toca hacer todo ese proceso como tal. Otra desventaja, puede originar frustración entre el personal de la organización, es decir, cuando yo hago reclutamientos externos, hay muchas personas que bajan esa motivación dentro de la empresa porque dicen, ¿por qué no nos toman en cuenta a nosotros? ¿Por qué buscan personal de afuera? ¿Por qué nosotros no nos dan esa oportunidad de crecimiento, de formación, de ascensos, etcétera? ¿Sí? Entonces, siempre va a existir como que esa frustración dentro de la empresa porque no les estamos dando la oportunidad a ellos, ¿no es cierto? Y otra desventaja viene a ser el costo muy elevado, porque requiere más tiempo, más recursos, el proceso, la capacitación, en fin, ¿sí? Entonces, ventajas y desventajas que tenemos de reclutamiento externo. Reclutamiento externo de las personas que buscamos fuera de la empresa, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían sus ventajas? Gente nueva, ideas nuevas, puntos de vista distintos, son parte de la solución, no del problema, y aprovechamos esa experiencia que ellos tienen, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Básicamente, la duración suele ser muy alta porque el tiempo, los recursos, y una desventaja también es que el personal interno se vuelve frustrado porque no les estamos dando la oportunidad, ¿sí? Entonces, reclutamiento interno, reclutamiento externo. Y ahora, ¿cuál será el reclutamiento mixto? Cuando yo hablo de un reclutamiento mixto, viene a ser la combinación del reclutamiento interno y externo. Es decir, que dentro de la empresa voy a hacer la contratación. Digamos que, pongamos el ejemplo práctico, ¿ya? Se requiere contratar lo que es una supervisión de cajas. Ustedes se imaginan lo que es supervisión de cajas dentro de una institución financiera, ¿no es cierto? Existen las cajeras y un cargo superior es supervisión de cajas. Entonces yo hago un reclutamiento interno para lo que es supervisora de cajas, es decir, les estoy dando la oportunidad a todas las que son cajeras o cajeros para que puedan acceder a ese tipo de cargo y eso es reclutamiento interno. Y como esa persona que deja la vacante para poder cubrir lo que es coordinadora de cajas, va a quedar esa vacante, ¿no es cierto? La deja libre y ahí podemos aplicar lo que es un reclutamiento externo. Entonces estoy haciendo una combinación de estos dos tipos de reclutamiento, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, si ustedes son los reclutadores el día de mañana, ¿con qué tipo de reclutamiento ustedes se quedarían y por qué? Vamos a iniciar con Elizabeth. Dígame, Elizabeth. Buenas noches. Yo me quedaría con los dos tipos de reclutamiento porque para mi criterio va a ser de acuerdo a las necesidades que tenga en ese momento, como usted lo explicó. Si de pronto necesito a alguien que no está con las, se diría con los conocimientos, puede estar con la actitud, pero no con los conocimientos dentro de la empresa, yo necesitaría hacer un reclutamiento externo para una área que de pronto recién se vaya a integrar o para una profesión con la que no contemos. Entonces, y obviamente también me interesaría hacer esa promoción del personal, como usted lo dijo, y por eso me iría por los dos, porque cuando haya la oportunidad, pues yo también sí tomaría la decisión de ir promoviendo al personal para que a su vez pues se sientan capacitados y vean que también es en base a parte de los méritos que tienen, también es en base pues a la actitud y a la aptitud que ellos tengan. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth, por su participación. Gustavo, ¿con qué tipo de reclutamiento se queda y por qué razón? Buenas noches. Yo depende si fue reclutador, depende la empresa lo que necesite, pero me quedaría con el reclutamiento mixto, porque, porque ahí se puede atraer
nuevos trabajadores con nuevas ideas, como se dijo, y también asimismo se da la iniciativa, se da oportunidades al personal que ya está en la empresa y así se puede incentivar al personal. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Una persona voluntaria que quiera comentarme con qué tipo de reclutamiento se queda. A ver, con Reyes y Valladares. Con ellos terminamos. La verdad, los dos son muy importantes, pero me quedaría con el externo, porque la verdad siempre contratan más personas de afuera que internamente. Internamente más contratan cuando la persona que estaba ocupando un cargo pasa, yo que sé, a renunciar o se la despide. Eso. Ya, perfecto, Valladares. Yo me quedaría con el interno porque ofrece menos gastos y es o sea, tiene mayor estabilidad y las transacciones son más seguras. Perfecto, muchas gracias. Ya, ahora, para hacer una retroalimentación de todo esto, ¿sí? Ustedes como reclutadores, escúchame muy bien, como reclutadores, ustedes no pueden determinar un solo tipo de reclutamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las necesidades y el contexto de la empresa puede ser muy diferente, ¿sí? Puede ser que en unas ocasiones solo necesite reclutamiento externo, como lo decía alguien de sus compañeros, porque una persona renunció y necesita necesariamente un perfil externo, o puede hacer un ascenso, ¿no es cierto? Entonces, el contexto o el momento dentro de la organización va a variar. Entonces, ustedes en ese momento determinan qué tipo de reclutamiento lo van a hacer, ¿sí? Pero ustedes van a saber cuáles son las ventajas de un reclutamiento interno, externo y obviamente del mixto que viene a ser esa combinación de las dos. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Por favor, el material va a estar en el EB, ¿sí? Por cuestiones pues de tiempos, recuerden que el día lunes anterior tuvimos vacaciones, no podemos entrar a más detalles. Ahí también hay unos videos, ¿sí? Dentro de la presentación para que puedan ampliar los conocimientos, ¿ya? Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? 3 tipos de reclutamiento: interno, externo y mixto, ¿sí? Y la otra actividad que estaba planificada para el día de hoy es, en cambio, las fuentes de reclutamiento. Ahora me dirán, profe, ¿qué significa o a qué hace referencia las fuentes de reclutamiento? ¿Sí? Es básicamente, está alineado con los tipos de reclutamiento. Una vez que yo decido, ojo, una vez que yo decido qué tipo de reclutamiento voy a realizar, tengo que basarme en las fuentes. ¿Qué es una fuente? Es donde yo voy a buscar esa información, ¿sí? Donde yo voy a conseguir esa información. ¿Cuántos tipos de fuentes de reclutamiento existen? Betsy. Según el documento que estaba revisando, me sale como 4. 4, Entonces, Betsy, Dios mío, ¿en qué documento está revisando, por favor? 4, dice Son dos. cartera de Interna y Nomás fuente interna y fuente externa. Fuente interna y fuente externa. Exactamente. Estamos hablando de las fuentes, no estamos hablando todavía del detalle de cada una de ellas, ¿no es cierto? Tenemos 2 fuentes de reclutamiento: fuente interna y fuente externa. Aquí no hay fuente mixta, como hablábamos los tipos de reclutamiento. En tipos sí hay mixto, acá solamente hay 2 fuentes: fuente interna y fuente externa, ¿no es cierto? Las fuentes de reclutamiento es la clave de la búsqueda de candidatos, lo que yo les decía en su momento. ¿Qué es una fuente? Es donde yo voy a conseguir a estos candidatos potenciales, dependiendo del tipo de reclutamiento que yo pueda, en este caso, elegir. Y vamos a abordar el primero, ¿ya? Los tipos de fuentes de reclutamiento son fuente interna y fuente externa. Sí, solo tenemos 2 tipos de fuentes de reclutamiento. Cuando yo hablo de fuente de reclutamiento interna, se denomina así aquellas fuentes que, sin la necesidad de recurrir a personas o lugares fuera de la empresa, proporcionan el personal requerido en el momento oportuno.
¿sí? Es decir, en este momento ustedes eligieron aplicar el reclutamiento interno, ¿no es cierto? Dijeron, vamos a hacer el reclutamiento interno. Pero si yo elegí este tipo de reclutamiento interno, me pongo a analizar y digo, ahora, ¿dónde yo puedo conseguir este tipo de personal? Lo más lógico que es dentro de la empresa, ¿no es cierto? Pero dentro de la empresa podemos categorizar en diferentes tipos de fuentes. Es decir, lo que me decía su compañera, los sindicatos. Muchas de las empresas cuentan actualmente con sindicatos cuando tienen lo que es reglamentado el contrato colectivo. No sé si ustedes han escuchado en algún momento o han tenido la oportunidad, principalmente lo que son en las empresas públicas. En las empresas públicas, según su autonomía, les permiten crear ese tipo de sindicatos. Y estos sindicatos vienen a ser la primera opción cuando se quiere contratar personal. Es decir, que dentro de su normativa ellos dicen y expresan que ellos se los consideren como la primera opción cuando se necesite cubrir algún tipo de vacante dentro de la empresa. Entonces, lo primerito que voy a hacer, voy a ver si es que dentro de la empresa hay un sindicato y dentro de ese sindicato poder hacer ese proceso para la contratación de esa vacante. ¿Sí? Primera opción. Segunda opción, tenemos la cartera de personal, la base de datos de antiguos candidatos. Es decir, recuerden que nosotros siempre hacemos procesos de reclutamiento y ese se queda en la base de datos, ¿sí? Podemos nosotros también considerar este tipo de información y adicionalmente a eso tener el listado de todo el personal que trabaja dentro de la empresa, ¿sí? Como la nómina que se dice, o sea, ustedes han escuchado, y poder de ahí nosotros tener los posibles candidatos. Entonces, primera opción, los sindicatos. Segunda opción, lo que es este listado de nómina o antiguos candidatos dentro de la empresa. Tercera opción, tenemos la promoción interna cuando son candidatos viables. Es decir, no sé si ustedes han escuchado, ¿sí? Hay muchas personas que se han quedado en la institución cuando van a hacer prácticas preprofesionales, ¿sí? Hay muchos estudiantes que van dentro de las organizaciones, hacen sus prácticas preprofesionales y valga la oportunidad de decirles que cuando ustedes hagan el mayor trabajo, porque muchas de las empresas a veces pueden contratarlos a ustedes, porque ustedes ya están en la empresa, ya conocen el desenvolvimiento, las actividades que hacen, y les comento que yo tengo muchos estudiantes de ciclos anteriores que en base a esas prácticas se han quedado en la empresa. Y eso también se conoce como una fuente de reclutamiento interna, ¿sí? Y otra opción son los recomendados, personal del entorno del círculo dentro de la organización, donde se puede dar lo que es esta recomendación de estos candidatos que cumplan con los requerimientos y de esta manera poderlo considerar. No significa, ojo, no significa que el día de mañana Gustavo me dice, ay, esta persona cumple con las características para ese perfil y de una yo lo voy a contratar. No, pues tengo que realizar todo el proceso para ver si cumple o no cumple. Entonces, ahora sí, lo que decía Betsy, ¿cuántos tipos de fuentes de reclutamiento interno tenemos? 4. ¿Cuál es el primero? Sindicatos. Segundo, la cartera de personal. Tercero, Promoción interna. promociones, ¿no es cierto? O los estudiantes que hacen práctica. Y cuarto, los recomendados, ¿sí? Ahora me dirán, profe, pero yo elegí mejor realizar un reclutamiento externo. Y cuando yo hablo de reclutamiento externo y lo direccionamos a las fuentes, hace referencia a lo que yo voy a buscar fuera de la organización. Es decir, ahora, ¿dónde yo puedo encontrar fuera de la empresa a estos posibles candidatos? Para lo cual tenemos los siguientes. El primero, tenemos la bolsa de empleos.
¿sí? La bolsa de empleos básicamente son los que cuentan todas las instituciones de educación superior, como institutos, universidades, donde ellos tienen una base de datos de los estudiantes que cumplen o tienen las mejores calificaciones y en base a eso se puede contar. Aquí el Instituto Sudamericano también tiene una bolsa de empleos, es decir, toda una lista de estudiantes, de los estudiantes más destacados de cada carrera, y a veces las empresas nos llaman, nos dicen, necesitamos un auxiliar de talento humano, necesitamos un chef, necesitamos un auxiliar de administración financiera. Entonces se proporciona esa información. Entonces significa que la empresa, ¿a quién va a acudir? A esas instituciones de nivel superior que puedan proporcionarnos que un listado de esos posibles candidatos, ¿sí? Luego tenemos lo que son las asociaciones de profesionales. Ahí vamos a poder encontrar la experiencia y actividades que desarrollan sus miembros. Es decir, ustedes han escuchado de alguna manera lo que es una asociación de profesionales. ¿Qué dicen? El colegio de médicos, de ingenieros, ¿no es cierto? Contadores. Contadores, ¿ya? Ese tipo de asociaciones también es una fuente de reclutamiento, es decir, yo necesito el día de mañana lo que es un contador y puedo solicitar información a estos gremios, a estas asociaciones, para que me puedan facilitar esa información, ¿sí? Luego también tenemos las agencias de colocación. ¿Qué es una agencia de colocación? Ustedes han escuchado tal vez las empresas que se dedican a buscar trabajo, no sé, en sus ciudades tal vez. Y me doy cuenta que he avanzado mucho. Cali. ¿Algo me iba a decir, Cali? No, se me aplastó. Ya deje de estar viendo otras cosas, ¿ya? Como les decía, ¿cuáles son las agencias de colocación? Muchas de las agencias de colocación son empresas que netamente se dedican al proceso de reclutamiento y selección de personal. Es decir, ellos dicen se necesita lo que es un chef, ¿no es cierto? Tú presentas las carpetas ahí a esa agencia de colocación, pero la agencia le entrega a la empresa que está contratando, ¿sí? No son ellos directamente lo que son los que facilitan o proporcionan a la organización. Porque recuerden, muchas de las empresas no tienen tiempos para hacer procesos de reclutamiento y selección. Entonces, ¿qué hago? Contrato a una empresa para que me haga ese proceso, ¿sí? Lo mismo se conoce como lo que son las empresas de outsourcing, ¿sí? Que son las agencias que se dedican a los procesos de contratación, de todos los procesos de contratación. ¿Cuál es la diferencia de la agencia de colocación con el outsourcing? La agencia de colocación simplemente te busca el candidato. En cambio, el outsourcing, ellos preparan ya esos posibles candidatos para poderlos suministrar, ¿sí? Tenemos las ferias de empleo. ¿Ustedes tal vez han escuchado ferias de empleo? Ya, una feria de empleo son las que muchas de las veces organizan instituciones públicas, privadas, universidades, donde existe lo que es una aglomeración de varias empresas, donde esas empresas ofrecen muchas vacantes y los candidatos van y dejan sus hojas de vida. Hoy en día eso ya no se está dando de manera presencial y muchos lo están haciendo de forma virtual, donde, nuevamente indico, cada una de las empresas asisten a este día, la empresa dice, tengo estas vacantes, ¿sí? Y los candidatos, es decir, cualquier persona puede asistir y puede presentar sus hojas de vida. Elizabeth. Profesor, disculpe la pregunta. A lo que nos explicó sobre la antepenúltima, que es outsourcing, dijo que la diferencia entre este y las agencias es que preparan a los candidatos. ¿En qué sentido, digamos, nomás se prepararían ellos? Ya, cuando nosotros hablamos del outsourcing, el outsourcing significan empresas tercerizadoras, es decir, yo tengo mi empresa, pero como yo no tengo tiempo de preparar a esos candidatos, esas empresas netamente se encargan de hacerles formación, de darles capacitaciones, ¿no es cierto?, para poderlos tener listos para un proceso de selección.
En cambio, las agencias de colocación simplemente dicen, tengo esta vacante, cubres con los requisitos, tienes la oportunidad. En cambio, el outsourcing hacen todos esos procesos. Hay muchas de las empresas, más todas las que venden productos que llevan como que al personal una semana o 2 semanas como que capacitarlos. No sé si ustedes han escuchado, como que entrenarlos y todo eso. Pero muchas de las empresas no tenemos tiempo para eso ni recursos. Entonces yo contrato a otra empresa y esa empresa se dedica de todo ese proceso. Amanda. Una pregunta. No la escucho. Tengo una pregunta de la empresa que dice que hace la tercera servicio. No le escucho casi el audio. Hola, A ver ahí. profe, ¿me escucha? Le escucho muy poco. No sé si puede cambiar tal vez de auriculares o volverse a conectar. Ya. Y vamos con lo que les decía, las ferias de empleo que están claras. Y finalmente las redes sociales. Hoy en día, chicos, las redes sociales es una fuente de reclutamiento externo muy viable para las empresas, porque no requieren de mucho dinero ni de muchos recursos. ¿Sí? Ustedes han escuchado que a veces los reclutadores están viendo en las redes sociales. Una de estas redes sociales es el LinkedIn. ¿Han escuchado de esa red social? El LinkedIn es una red social de profesional, donde ahí no estamos para subir memes, ni videos, ni cadenas de oraciones, ni que hoy día sube de farra, ni nada de eso. Es netamente profesional y muchos de los profesionales o de los reclutadores entran a estas plataformas y se puede buscar ahí a posibles candidatos. ¿Sí? Pero también hay muchas otras organizaciones que también están buscando en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, ¿sí? Por eso, y valga la oportunidad mencionarlo, tengamos mucho cuidado con lo que publicamos en nuestras redes sociales. Yo sé que las redes sociales son personales, pero si ya estamos en el ámbito profesional, el día de mañana te quieren contratar, te pueden revisar lo que son las redes sociales o te pueden pedir las direcciones de las redes para en base a eso poder ir determinando ciertas características, ¿no es cierto? Si la veo a Elizabeth que todos los días sale con su cerveza, con su traguito, voy a decir, no, mucho le gusta la farra, entonces me voy a evitar, voy a buscar otra persona que no, capaz, ¿no es cierto? No digo que pase, pero hoy en día se está considerando mucho ese tipo de situación, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cuántas fuentes de reclutamiento externo tenemos? Bolsa de empleo, asociaciones que vienen a ser los gremios, las agencias de colocación, el outsourcing. Esa palabra que dice outsourcing significa empresas tercerizadoras. ¿Qué es una tercerizadora? Yo como empresa, como dueño de la empresa, contrato a otra empresa para que me haga el servicio. Un ejemplo claro que casi no tiene que ver con el ámbito es, ¿ustedes han visto los guardias de seguridad? Ya, ahí está un claro ejemplo. Yo como empresa contrato a otra empresa que me proporcione lo que son los guardias de seguridad, o sea que no me pertenecen a mí, sino que hago la contratación de otro. Por ejemplo, en las empresas públicas, ¿se han visto esto del servicio de limpieza? Sí, también son tercerizadoras porque contratan otro. Si hablamos de talento humano, hay muchas de las empresas que contratan las capacitaciones, ¿sí? Es decir, yo contrato a otra persona o otra empresa para que venga a darme las capacitaciones. Eso se conoce como outsourcing o tercerizadoras, ¿sí? Luego tenemos las ferias de empleo que les decía y finalmente las redes sociales, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a ser la evaluación, no está nada complicado. Recuerden, tipos de reclutamiento, 3, interno, externo y mixto. Los tipos de reclutamiento interno son 2, vertical, que son promociones y ascensos, y horizontales, que son, ¿qué? Del mismo rango, ¿no es cierto? Básicamente son sucursales, ¿sí? Tenemos 2 fuentes de reclutamiento, fuente interna y fuente externa. Dentro de la fuente interna tenemos 4, sindicatos, ¿cuál más?
Cartera de personal. Cartera de personal, Promoción interna. promoción interna Y recomendados. y recomendado, ¿no es cierto? Y los tipos de reclutamiento, los tipos de fuentes de reclutamiento externo, ¿cuáles serían? Bolsa de empleos. Bolsa de empleo, Asociaciones profesionales. ya, Agencias de Agencias de colocación. colocación. agencias de colocación, Feria de empleos. outsourcing, outsourcing. Outsourcing. Redes sociales. Las redes sociales. Perfecto. Con eso ustedes están listitos para la evaluación. Así que ahora sí tienen preguntas tal vez. Lice, yo. Díganme. O sea, usted dijo que nosotros tenemos que, o sea, nos va a poner una pregunta diciendo de que, o sea, ¿con cuál nos quedaríamos? Si con el reclutamiento interno, externo, mixto, ¿no? Ya, pero no, eso no está en la evaluación. Yo Ah, eso les preguntaba a ustedes hace un momento para saber su punto de vista. ya, es que ahí me quedé, no entendí cuál es la mejor opción. No, por eso les decía en su momento, no hay una mejor opción, porque va a depender mucho del momento, del contexto de cada una de las empresas. ¿Ya? Ah, ya, Lice. Ya, gracias. Ya. ¿Otra pregunta? Inge, disculpe, que con los 20 minutos que tenemos, o sea, si hay tiempo como que es suficiente para resolver la prueba, tal vez podemos saber Sí. cuántas preguntas son. Son 10 preguntas, la gran mayoría son de verdadero y falso. Creo que tienen unas 3 o 4 que son de opciones múltiples. Por ejemplo, me invento, los sindicatos, ¿qué tipo de reclutamiento, qué tipo de fuente de reclutamiento es? Opción A, interna, opción B, externa, y por ahí les pongo para confundirlos, mixto. ¿Qué más dicen? Ya, más preguntas. ¿Así o más difícil? Por eso les digo, no, son 10 preguntitas, vamos acabando la evaluación y se pueden retirar, ¿sí? La calificación ustedes la van a observar después de las 9:30, no en ese momento. Para la evaluación tienen que ustedes compartir todo el escritorio de la pantalla para poder rendir la evaluación. Persona que no haga eso no va a poder rendir la evaluación, por eso está en las instrucciones. Otra, las sí se puede? las preguntas son secuenciales, perdón, las preguntas son secuenciales, es decir, no pueden regresar a la pregunta anterior, tienen que ir una por una, tendrán mucho en cuenta eso, ¿ya? Gaby, Profe, una consulta. O sea, no hay ningún problema de que se comparta la pantalla, pero la vez anterior que dimos el examen así se nos colgó y el sistema en el y vamos a se nos hizo probar. súper lento y algunos de los compañeros se les tocó. No, o sea, En plan chévere, sí, es sí, Gaby. un comentario. Igual, yo voy a estar pendiente. Según como ustedes lo hagan ahora, en la bimestral no les pongo el programa, porque hay un programa que lo estaba aplicando donde ustedes tienen que poner su cédula, les va a identificar si mueven o no su rostro, pero dije ya mucho, más bien solo así nomás, fresco. Ya como detective, dicen. Bájale todos Ya. al voltaje. Listo, a ver, tenía 2 personas que no me han contestado. Agila, tal vez llegó. Espinosa, Presente, Inge. Espinosa, ya me recuerda la siguiente Sí, hora para presente. poderle tomar asistencia porque no está la primera. Ya. Verán, tenía justo esa semana, no sé si estará acá, alguien me comentaba que tenía algunas faltas. Entonces, por favor, recuerden que las faltas básicamente son, porque si no contestan a la asistencia, porque están con la cámara desactivada, ojo, yo les dije, si están con la cámara desactivada van a tener falta. Pero si ustedes me dicen por interno que están trabajando, tienen algún tipo de situación, no pasa nada, ¿sí? Entonces, por favor, tendrán en cuenta eso. Cuando no me contestan, sí se dieron cuenta que yo todas las clases, ¿cuántas veces repito la asistencia? 2 veces, ¿no es cierto? Primero tomo lista, después digo, nuevamente tomo asistencia, ¿ya? Las personas que hicieron la petición por el ámbito laboral, recuerden que ustedes tienen que avisarme antes de la clase que van a estar en el trabajo o en ese mismo día, ¿sí?
para uno como docente acordarse, sino porque a veces se nos pasa por algo, ¿sí? Y en relación a los deberes, la semana pasada no tuvieron deber, pero esta semana ya tienen deber, ¿sí? Alguien me decía en relación a las calificaciones, revisarán chicos la rúbrica. Antes de hacer el deber, revisen la rúbrica, porque la rúbrica le dice lo que usted tiene que hacer. Y cuando yo le pongo la calificación en la parte final que dice revisar la rúbrica, significa que usted tiene que ir parámetro por parámetro viendo la calificación que usted tiene, ¿sí? Entonces no sé si hasta ahí tienen alguna duda o ya nos estamos adaptando a esta metodología. Lice, o sea, sí tenemos una inquietud, verá. Ya, Lo que dígame pasa nomás. que, por ejemplo, usted sube la tarea el día 5, por ejemplo, ¿no? Ya. Y se nos refleja el día lunes. Entonces eso nos resta días para hacer el deber. Ya, muy buena pregunta, Cari. Eso nos pasó solo en la tarea número 1, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan en la tarea número 1 que se reflejó el día lunes o el día domingo la tarea. Pero la semana pasada yo les subí creo que la tarea el día domingo, el día lunes, pero igual tuvieron 8 días. Por ejemplo, hoy día yo subí la tarea hoy y tienen habilitado hasta el domingo 23:59 de la noche. Entonces, eso por favor, siempre voy a considerar ese tiempo, ¿ya? Lo que pasa es que a veces no les puedo subir los viernes porque tenemos cierta actividad o el sábado, pero siempre que les ponga voy a considerar lo que son esos días, ¿ya? Preguntas. La tarea del día de esta semana no está tan compleja, no sé si ustedes revisaron. Les pide elaborar un mapa conceptual de, no me acuerdo si es tipos o fuentes. Entonces, igual ese material está en el EVA, pueden revisar. Igual pueden buscar información adicional para que ustedes puedan ir ampliando ese deber, ¿ya? ¿Sí? Listo, entonces vamos a ir iniciando, por favor, vamos a compartir pantallas. Déjenme habilitar para que todos me compartan a la vez. Listo, vayan compartiendo, ¿ya?